Qué impresionante estos datos que acabamos de ver y ya estamos aquí con el pastor Joel Flores para dar inicio a nuestro programa el día de hoy. Pastor, ¿cómo está? Todo bien, Denise. A pesar de todas las noticias que hoy estamos viendo y siendo testigos de lo que está ocurriendo en el mundo, gracias a Dios que en medio de las crisis podemos levantar nuestra voz para decir que hay esperanza y que hay alguien que está al control de todo. Así es, pastor, a pesar de la preocupación, Exactamente. ¿no? Y hablando de preocupación, traje algunos datos para compartir con ustedes, con nuestros televidentes, porque realmente es una enfermedad que está avanzando. Sí. Comenzó como una epidemia y ya se convirtió en una pandemia porque ha llegado a varios países del mundo. Actualmente, en este momento, actualizado hace media hora, tenemos 9.986 muertes hasta el momento. En recuperación, pacientes que tuvieron este coronavirus, pero están en recuperación 86.563 personas. Y hay casos activos o casos confirmados, 144.617 casos. Así que, Denise, realmente es preocupante, es alarmante, no hay manera de ignorar el problema. Estamos sumergidos en el problema. Sin embargo, en el programa de hoy, vamos a hablar sobre lo que la Biblia dice, si esto iba a existir, o mejor, cómo actuar en crisis como la que hoy el mundo está viviendo. Gracias, Denise, por darnos ese reporte. Y ahora sí, vamos a la palabra de Dios. Muchas gracias. Muy bien, una vez más, un grande abrazo para ti. Bienvenido a este programa de Libertad Sin Límites. Cada semana aquí nosotros traemos alguna cosa que está sucediendo en nuestro medio y hoy realmente esta noticia es impactante, preocupante, terrible. Yo voy a comenzar abriendo la palabra de Dios, para eso estamos hoy aquí. Y yo quiero compartir contigo un texto, Salmos capítulo 56, verso 3. Presta atención, por favor, con esto voy a comenzar hoy. Y si tú tienes una Biblia, saca tu Biblia y vamos a repetir juntos a voz alta. Y mientras más fuerte lo digamos, nuestra esperanza será mayor. Salmo 56:3 dice, cuando yo tengo miedo, mi confianza aumenta en ti. Hay otras versiones que dice, el día que yo temo, en ti confío. Quiere decir, mayor el problema, mayor confianza. Mayor crisis, mayor esperanza. Dios no nos ha dejado sin esperanza, especialmente en las horas más oscuras de crisis que vive nuestro planeta. Y quiero que prestes atención, porque esto es lo que hoy estamos viviendo. ¿Qué cosa estamos viviendo? Calles vacías, shoppings vacíos, las redes sociales, los medios de noticia, cada hora actualizando un nuevo dato sobre coronavirus. Reuniones canceladas, aeropuertos vacíos, viajes totalmente anulados, países y fronteras cerradas, países declarados en cuarentena. Y hay miles de personas que ahora están allí sumergidos en la desesperación, porque esto sin duda trae miseria, trae pobreza, trae angustia. ¿Y a qué tenemos miedo? Tenemos miedo a morir. Y tú sabes que eso es una de las mayores evidencias de que tú y yo fuimos creados para vivir. Por eso es que tenemos miedo a la muerte. Y si tememos morir, tenemos que aferrarnos a la vida. Pero uno empieza a amar la vida cuando se ve que está cerca o frente a la muerte. Es allí donde uno aprecia y ama más la vida. Hay algunos que aprovechan este momento para maximizar el problema, hacerlo tan grande, otros para minimizarlo, ignorarlo. No estamos aquí para maximizar o minimizar, estamos aquí para tomar este asunto con mucha responsabilidad. Escucha las orientaciones que por allí ya dio cada gobierno, el Ministerio de Salud. Sin embargo, no podemos estar alarmados. ¿Por qué razón no podemos estar alarmados? Porque es hora de levantar nuestra voz y vivir la mayor esperanza de todos los tiempos. La esperanza no está en una nueva vacuna, la esperanza no está en una ley política, la esperanza tiene un nombre específico y la esperanza está en Dios. Mira los grandes poderes orando de rodillas.
Mira a las personas buscando, necesitando una palabra de esperanza, porque en horas de crisis como esta, no hay dinero que pueda solucionar, no hay empleo que pueda solucionar, no hay institución que pueda solucionar, solamente el poder de Dios. Ahora, viéndolo por el otro lado, yo voy a hablar ahora un asunto que probablemente nadie se atreve a hablar, pero yo lo voy a decir ahora. Vamos, yo no estoy aquí colocando el lado positivo de esta epidemia o de esta pandemia, porque eso sería faltar el respeto de las personas que ya perdieron un ser querido por esta enfermedad. Pero ¿ya te diste cuenta que hay un mensaje tan fuerte que nos trae esta enfermedad o esta pandemia a todo el mundo? ¿Cuál es el primer mensaje? Tú tienes que parar en la vida. El mundo ha corrido a grandes velocidades que no tuvo tiempo para quedarse un día en casa, para poder abrazar más, para poder comer en familia, porque el ser humano corre locamente todos los días. Ha parado el consumismo. ¿Ya te diste cuenta que el ser humano puede vivir sin comprar todo? ¿Ya te diste cuenta de eso? ¿Ya te diste cuenta que podemos ser felices con las cosas simples de la vida? Sin embargo, también nos ha unido más. Países unidos. Nos unimos como hermanos, nos unimos como personas, nos ha humanizado. Aunque no nos podemos tocar, no nos podemos abrazar, pero nos podemos arrodillar, nos podemos unir más. Ahora, ¿y por qué tanto dolor? Y yo en este momento te quiero hablar por lo menos de 7 cosas que he aprendido sobre esta pandemia. Primera cosa. No todo está bajo el control del ser humano, pero Dios sí está al control de todo. ¿Me estás entendiendo? No todo está bajo el control humano. Puede estar bajo el control humano tecnología, herramientas, ciencia, pero no todo está bajo su control. Dios es quien tiene el control de todo. Número 2, cuando hay algo que nos desestabiliza, que nos saca de las casillas, nos asusta, nos alarma. El ser humano es frágil y se puede quebrar muy rápido. Cuando pierde el equilibrio, se desespera fácilmente. Número 3, es en las crisis que nosotros sabemos dónde está nuestro refugio. Aquel que no tiene a Dios en su vida, ¿dónde se refugia? Aquel que confía en su dinero, ¿qué solución le trae ahora? Aquel que tiene su esperanza en otras cosas, ¿dónde ahora se va a refugiar? Las crisis nos enseñan a ver dónde está nuestra vida, dónde está escondida, a quién servimos, a quién amamos, qué es lo más importante que tenemos en la vida. Número 4, esta crisis nos ayuda a pensar de que las cosas pueden cambiar en un instante. De un momento a otro, tú puedes quedar sin trabajo, sin salud, sin dinero y hasta sin vida. Todo cambia muy rápido. Los acontecimientos hacen que el ser humano pueda cambiar o las cosas puedan cambiar en un instante. Mas otra cosa que me hace pensar es lo siguiente. Todos los días estamos amenazados por la muerte, ya sea por la violencia, ya sea por alguna pandemia, ya sea por cualquier cosa. Entonces eso significa que el ser humano está expuesto todos los días a la muerte. Para eso tiene que prepararse. ¿Por qué? Porque la mayor tragedia no es la muerte. La mayor tragedia es una vida sin Dios, una vida sin rumbo, una vida sin sentido y morir sin esperanza. Eso es tragedia. ¿Me estás entendiendo? Ahora otra cosa, esta es una oportunidad para cambiar nuestros hábitos, para fortalecer nuestro sistema inmunológico, para ver qué cambios tenemos que hacer en la vida, para cuidar mejor de nuestra salud. Pero también las mayores crisis son las mejores oportunidades de Dios para hablarte, a ti que estás sordo, a ti que ya no escuchas, a ti que estás insensible, para decirte, es hora de despertar, es hora de confiar. Todo el mundo se está quebrando, todo se está destruyendo para que veas que lo que el ser humano fabrica con sus manos se puede quebrar, se puede destruir. Así que tu confianza no puedes colocar en un hombre, no puedes colocar en un político, no puedes colocar en nadie, solo en Dios. Jesús ya nos advirtió. Lucas capítulo 21, versículo 9, dice que nosotros oiremos guerras, pero no se alarmen, dice el versículo 9. Versículo 11 dice que habrán terremotos y habrán pestilencias.
La Biblia hablaba de coronavirus, no con el nombre coronavirus, pero sí como un paquete de señales que sucedería antes de la venida de Jesús. Y el versículo 26 dice, los hombres desfallecerán por el miedo. Ese es el mayor problema. Ante las cosas que acontecen, el hombre desfallece por el miedo. Pero el versículo 28 nos trae esperanza. Dice, ustedes cuando vean acontecer estas cosas, levantad vuestra cabeza porque vuestra salvación está cerca. Hay muchos que aquí toman este asunto para poder especular muchas cosas. Yo ya vi por allí, por las redes sociales, estamos viviendo las 7 plagas de Apocalipsis. No, esto no son las 7 plagas. No, tranquilo. Para que tú no te dejes engañar, ¿cuál es la diferencia entre una plaga y una señal? Fíjate una cosa, una plaga, las plagas caerán después que Jesús deje de interceder en el cielo, cuando gracia ya no haya. Número 2, para las plagas no hay cura. Número 3, para las plagas no tocarán a los hijos de Dios. Y las plagas son, número 4, un juicio de Dios. Entonces, esto no es una plaga, pero sí forma parte de las señales de la venida de Jesús. Esta es la manera que el mundo tiene que despertar. ¿Y cuál es la diferencia de una plaga y una señal? La señal es para despertarte, para sacudirte y decirte, ¿a dónde estás yendo? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué está sucediendo allí contigo? ¿Por qué estás postergando decisiones importantes? Ahora me impresiona la orden de Jesús. No te alarmes, no te asustes. Porque ya te diste cuenta que el miedo es aquello que aterroriza, es aquello que nos hace prisioneros de las circunstancias, nos paraliza. Mientras que algunos mueren por enfermedad, otros están muriendo lentamente por miedo. Porque el miedo paraliza al ser humano y la orden de Jesús es, va a pasar. Las circunstancias en este mundo son pasajeras. Esto va a pasar, ten la seguridad, va a pasar. Las promesas de Dios son eternas, las circunstancias son pasajeras. Ahora Jesús dice, prepárate porque mayores y peores cosas vendrán. Pero cuando veas esto otra vez, no tengas miedo, confía. ¿Y por qué tienes que confiar? Levanta la cabeza porque yo estoy volviendo para colocar punto final a esta historia de dolor. Por eso Jesús dijo en Juan capítulo 16, versículo 33, un maravilloso texto. Allí Jesús dice para sus discípulos y a través de sus discípulos dice para nosotros. Él dice así, en el mundo tendréis aflicción, pero mi paz os dejo. Confíen, yo he vencido al mundo. Ustedes en este planeta, cristianos y no cristianos, van a sufrir. Por eso tú tienes que tomar recomendaciones o tú tienes que hacer caso. Hay personas que por allí dicen, no, yo estoy cubierto por la sangre de Cristo, a mí no me va a tocar ninguna enfermedad. Espera un momento, no confundas fe con presunción. ¿Qué cosa es fe? Fe es el camino de obediencia, es caminar bajo la voluntad de Dios, es obedecer las cosas que Dios tiene para nosotros, es ser prudente y hacer caso a las recomendaciones de salud. ¿Qué cosa es presunción? Presunción es un disfraz de la fe. Es decir, yo voy a hacer lo que quiero, yo no tengo miedo porque yo soy intocable. No, Jesús dijo, mientras estés en el mundo tendréis aflicción. Aun cuando creas en mí, tú puedes decir, pastor, entonces ¿por qué yo tengo que creer en Dios? Es simple. Escúchame aquí. Fidelidad no es inmunidad. Fidelidad es tranquilidad. Fidelidad es paz. Tú puedes tener paz en medio de la tormenta. Tú puedes tener paz en medio del dolor, en medio de las pérdidas, en medio de las cosas que pueden venir. Tú podrás descansar tranquilo porque sabes que tienes esperanza. Allí está la diferencia. No es que la enfermedad no te va a tocar. En algún momento te va a tocar si tú no te cuidas. En algún momento vas a sufrir tragedias. En algún momento va a llegar la muerte a la familia. Pero Jesús nos ha prometido, yo estaré contigo aun cuando andes por el valle de sombra y de muerte. No tendrás miedo. Yo voy a estar allí contigo. Entonces, no confundas fe con presunción. Fe es caminar bajo la voluntad de Dios, es obedecer. Y fe es continuar aun cuando no tengas motivos, aun cuando las enfermedades toquen la vida, aun cuando todo esté oscuro. Fe es mirar más allá de las circunstancias presentes, es saber que Cristo viene pronto y yo me refugio en Él. Escúchame una cosa, oración no quita la prevención. Tú tienes que prevenir y tienes que ayudar también a las personas. Ahora, pero sobre todo tienes que confiar en las promesas eternas de Dios.
Porque aunque las circunstancias son temporales, las promesas de Dios son eternas. Y las promesas de Dios son como las estrellas, que mientras más oscura sea la noche, más iluminan. Y gloria a Dios por sus promesas. Sus promesas brillan en los momentos de crisis. ¿Dónde está una promesa? Allí el primer texto que leímos. ¿Qué cosa decía? El día que tengo miedo, yo en ti confío. Otra promesa, Salmos capítulo 46. Mira lo que dice el versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro auxilio en las tribulaciones. El verso 2 dice, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. El versículo 11 dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Me estás entendiendo allí? Él es tu refugio, Él es tu fortaleza. Esas son las promesas de Dios, que cuando todo esté oscuro, cuando todos tiemblen de miedo, tú sabes dónde ir, tú sabes dónde correr, tú sabes dónde refugiarte. Y ese refugio lo encuentras solamente en Cristo. Esas son las promesas maravillosas de Dios. Mayor a veces que los problemas que vivimos es el temor que el ser humano tiene en su corazón. Ahora te voy a decir un asunto más. Tú sabes que existe un virus mayor que está acabando con la vida de las personas. Eso no es un virus que ataca los pulmones. Ese virus ataca el corazón. Ese virus ataca la mente. Ese virus se llama pecado. Ese pecado, ese vicio que está acabando y te está matando lentamente. Y si no tomas la cura, te va a matar eternamente. Y la cura para nuestro mayor problema de pecado, que es vivir separados de Dios, la cura se llama Jesús. Por eso Isaías 1:18 dice, ven a mí con tu problema, yo voy a solucionar tu problema. Y hoy estamos en un momento donde todo el mundo tiene que lavarse las manos. Isaías 1 dice, lava también tu corazón, lava también tu mente. Porque hay muchos que ya perdieron el rumbo. Hay muchos que ya perdieron sueños. Hay muchos que ya se apagó su sonrisa. Hay muchos que ya no saben a dónde ir. Hay muchos que viven un desierto por dentro. Hay muchos que perdieron el sentido de la vida. Ese virus del pecado, ese vicio, esa vida lejos de Dios está destruyendo más gente y lo está matando lentamente todos los días. Por eso allí viene la recomendación de Dios. Confía